Vejiga hiperactiva, el tema del día de hoy, por eso recibimos de manera oficial a nuestra invitada. Se trata de la doctora Wanda López, quien es médico urólogo. Un gusto recibirla, bienvenida. Un gran placer estar aquí con ustedes y compartir un poco sobre este interesante tema. ¿Qué le parece si antes de hablar de vejiga hiperactiva hablamos un poco de la vejiga? Claro, pertinente. La vejiga es el órgano que recibe la orina. La orina es, como bien sabemos, ese líquido que se produce por filtración de la sangre y donde van todas las sustancias de desecho que se van a eliminar del organismo. Y la vejiga esencialmente tiene solo dos funciones. La primera función es que la vejiga almacena la orina y la segunda función es que la tiene que vaciar. Y esas dos funciones nos acompañan desde que tenemos el control de la vejiga, entre los 2-3 años, hasta que fallecemos. Y eso debe ir orquestado de una manera muy sinérgica, es decir, nosotros hay funciones que están activas en la vejiga cuando almacenamos la orina. No puede haber hiperactividad, no puede haber escapes de orina, no puede haber relajación del esfínter urinario. Y cuando vamos a vaciar el contenido vesical, entonces la vejiga entra en el modo de contraerse y relajar el mecanismo esfinteriano para poderse vaciar adecuadamente. Por supuesto, esto es parte del mecanismo natural de nuestro organismo y además mecanismo de desecho para expulsar entonces esas toxinas que ya se ha filtrado a través del riñón. Más la orina, exacto. Ahí está. Pero, ¿qué pasa cuando no controlamos los esfínteres, cuando hay escape de orina? Porque hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, esta función, este equilibrio de la función se puede perder por múltiples razones. Para el tema que nos ocupa hoy, que es vejiga hiperactiva, el problema se centra en la vejiga. Hay varias teorías que tratan de explicarlo, hay teorías neurológicas, teorías musculares, teorías del epitelio, que es esa membrana que recubre a la vejiga por dentro, y estas teorías que tratan de explicar el comportamiento de la vejiga, lo que demuestran es que en algún momento se pierde esa regulación entre nuestro sistema nervioso central y el órgano final, que es la vejiga. Entonces la vejiga está, como decimos popularmente, a su libre albedrío. Empieza a tener estados de hiperactividad en donde no responde al estímulo del cerebro de querer frenarla. ¿Y cómo se manifiesta esto clínicamente? A cada rato tenemos deseo de orinar, que eso se llama frecuencia. La sensación que no podemos detener o contener esta orina, que se llama urgencia, y la urgencia es, yo diría, el síntoma clave de la vejiga hiperactiva, pero que es tremendamente incómodo porque no nos permite hacer nuestras actividades cotidianas de una manera relajada. Significa que de pronto estamos estudiando, estamos trabajando y tenemos que interrumpir lo que hacemos para ir al baño porque la sensación de perder orina es inminente, ya sea que la perdamos o no. Y esto en la noche se manifiesta porque el paciente se tiene que levantar varias veces en la noche para orinar. Entonces esto tiene una implicación importante porque perdemos esa continuidad del sueño, que es un momento de la vida que es importantísimo porque el sueño y el sueño profundo es tremendamente reparador para el organismo. Entonces, si nosotros tenemos una hiperactividad vesical con nocturia, que es como se llama el tener que levantarse de noche, la persona no descansa. Y además hay un riesgo, sobre todo en las personas de edad mayor, hay un riesgo de caídas, hay un riesgo de fracturas. Y ya entendemos y sabemos que esto es tan severo que incluso sobrepasa en términos de costos a las hospitalizaciones por depresión, por ejemplo, que en la mayoría de los países esto es un tema importante. Entonces, cuando hablamos de vejiga hiperactiva y lo que representa la condición y lo que representa en términos de costos, si lo miramos con la lupa, es un tema grave, un tema que hay que ponerle el ojo y además educar a la población. Además de ser una persona de la tercera edad, que es uno de los factores que tiene mayor predisposición para que la vejiga hiperactiva esté, ¿qué otros factores se deben de tomar en cuenta, doctor? El sexo femenino. La mujer suele sufrir con más frecuencia de hiperactividad vesical que el hombre. ¿Por infecciones urinarias a repetición? No necesariamente. En la mujer el tema es que no hay próstata. Entonces en la mujer la uretra es corta y la mujer tiene muchas
muchos cambios conductuales en la vejiga. Por lo general suele aguantar mucho las ganas de orinar, sí, o tratar de aguantarlas, y eso genera una serie de cambios en la vejiga. Estos cambios que se producen en la vejiga tienen una repercusión conductual en el sistema nervioso, entonces se produce también un poco el fenómeno a la inversa. Encontramos vejiga hiperactiva también en niños, no es lo más frecuente, y en niños por lo general está relacionado con problemas neurológicos como espina bífida, mielomeningocele. El hombre mayor que tiene una próstata obstructiva también puede sufrir de vejiga hiperactiva, pero es un poquito más por el componente obstructivo. Yo diría que si hablamos de grupos poblacionales, los adultos mayores y las mujeres, luego seguirían los hombres mayores y de último los niños. Pero quiero dejar claro que la vejiga hiperactiva también puede ocurrir en mujeres jóvenes completamente normales, completamente sanas. Totalmente, nos habla de que las mujeres tenemos mayor predisposición, esto debido a una glándula como es la próstata, pero también los hombres a través de la ausencia, por eso, porque nosotras no venimos programadas de esa manera, de igual manera que ellos no tienen ovarios, pero cuando hablamos de próstata también en los caballeros, los procesos obstructivos también están muy relacionados a esta glándula, por ejemplo, hiperplasia prostática benigna, o por ejemplo algunas afecciones directamente en esta glándula. Y es interesante porque la próstata cuando obstruye, cuando crece y obstruye, y particularmente hay próstatas que solamente crece una parte, el lóbulo medio, y son tremendamente obstructivas. ¿Qué es lo que hace la vejiga para defenderse? Genera más fuerza, su músculo genera más fuerza para contraerse, y eso hace que el músculo se hipertrofie, se desarrolle, igual como cuando un fisicoculturista hace pesas y desarrolla masa muscular. Entonces el músculo de la vejiga está grueso, hipertrófico, y responde rápidamente al estímulo que es tener volumen de orina dentro de la vejiga. Y a veces hay una pequeña cantidad de orina, no tiene que ser un volumen muy grande, pero ya dispara una respuesta intensa, y hay esta hiperactividad, esta contracción muscular. Muchas veces cuando se resuelven estos pacientes que se le quita la próstata y se quita el fenómeno obstructivo, entonces lo que queda es esa urgencia y esa hiperactividad vesical, y termina siendo un calvario, es difícil a veces de manejar, y el paciente requiere medicación, terapia conductual y una serie de cosas. ¿Qué tipo de estudios son necesarios para saber, por ejemplo, en el caballero, por ejemplo, un hombre operado de hiperplasia, que aún continúa con el proceso hiperactivo al momento del descanso, no puede dormir porque se tiene que parar muchas veces al baño, o porque no siente que ese vaciado está completamente, ¿no? ¿Qué estudios son necesarios para saber que no es la obstrucción de la próstata, sino que queda una hiperacción? Ahí tenemos varias herramientas diagnósticas. En medicina siempre hacemos una historia de síntomas, tratamos de catalogar qué tan intensos son esos síntomas, y hay cuestionarios que tienen puntuación, que tienen numeración, y nos pueden indicar qué tan severa es esa vejiga hiperactiva o esos síntomas sugestivos de vejiga hiperactiva, que después me gustaría simplemente para propósitos educativos recordarlo. Pero el estudio diagnóstico, el estudio que nos permite evaluar funcionalmente la vejiga, es el estudio urodinámico. Y esa es una prueba que hacemos normalmente en un consultorio, tarda 15-20 minutos aproximadamente, no es dolorosa, no necesita ninguna medicación anestésica, y nos permite evaluar la vejiga en sus dos momentos, cuando almacena la orina y cuando luego se vacía. Y ahí podemos decir qué pasa con esa vejiga, ¿trabaja bien o no trabaja bien? Bien, entonces a través de este estudio de consultorio pueden ver si hay una vejiga hiperactiva. Claro. Muy bien, vamos a irnos a una pausa, regreso que iremos hablando sobre vejiga hiperactiva. La doctora Wanda López nos sigue acompañando, médico urólogo, agradeciendo sus preguntas. Por acá ya nos están llegando tantos comentarios como preguntas. A regreso las estaremos realizando para que nuestro especialista nos ayude a responder. Recuerde las redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.